que sumar acá. Ay, qué macana, que se me olvida. A ver si ya se abrió. ¿A dónde se me abrió la hoja? Uy, no está. Me parece que no se abrió. Ah, esta es la hoja número 1. No sé por qué me parece que estaba numerada, porque no está bien el encabezado. Ah, sí, está encabezado acá. El orden, el número local, el circuito que aplica a cada local, S2, no me acuerdo qué es esta columna, la superficie, si no me equivoco. Tipificado según la EA, cómo se tipifica cada local. Estos locales que están acá, por ejemplo, no se considera el sector médico, solamente se consideran aquellas salas donde son, por ejemplo, consultorios o algún servicio médico en particular. Está indicada la norma que se aplica en cada sector. Acá debe ser baños, por eso está 701. Estos tres posiblemente son de baños. Habría que ver el local, cómo está en la planta de arquitectura para identificarlo correctamente. Y está indicado en esta columna cuál es el grupo o sección adoptado para aplicar reglamentariamente la instalación eléctrica en esos lugares. Justificación del caso de cambio de grupo. Esto es algo que lo ve, como ya dije, el ingeniero de Profixa, que es el que recibe esta información, y el jefe del proyecto, el director del proyecto, que es el que firma el proyecto eléctrico a presentar en el Copaipa para su aprobación. O sea, para presentar el proyecto eléctrico o iniciar el proyecto eléctrico, se debe completar inicialmente esta planilla, entregarla al Profixa, ya con el plano de arquitectura aprobado, porque ellos también revisan el plano de arquitectura aprobado o antes de que se apruebe en el Colegio de Arquitectos, y la tipificación de cada local para ver qué parte de la norma se va a aplicar en cada local de ese edificio. Acá tengo una parte, son 5 hojas en realidad, son 7 hojas en total, y en cada una de ellas está indicado los distintos locales. Y qué se aplica en cada uno de los locales. Está firmado por el proyectista y por el jefe médico del edificio. Y por último está firmado también por el revisor de este instituto Profixa, que aprueba la calificación que se le hizo a cada local para aplicar el reglamento que corresponda, a la sección de reglamento que corresponda. Una vez que se realizó esto, recién estaríamos en condiciones de completar el proyecto para poderlo enviar a revisión al Colegio de Arquitectos de Salta. Les recuerdo, al Colegio de Ingenieros, en la revisión eléctrica, ¿no? El proyecto eléctrico. Les recuerdo que en Salta tenemos un sistema de revisión de proyecto en la que se procede a ejecutar el proyecto eléctrico. Una vez completada la aplicación de la norma y de la reglamentación de ese proyecto, se lo eleva para ser revisado por los revisores eléctricos del COPAIP. El COPAIP es el Colegio de Ingenieros y Profesionales Fines de Salta, que tiene asignado por medio de una ley provincial, una ley que llamamos nosotros Ley de Seguridad Eléctrica, los atributos para poder revisar los proyectos eléctricos y verificar que se cumplan o se haya cumplido asertivamente la aplicación de la reglamentación AEA en ese proyecto eléctrico. Este proceso de revisión lleva varios pasos. El primero de ellos es, bueno, pagar el servicio de revisión, que se paga en base a la superficie y al tipo de obra a realizar. Hay un canon, digamos, para pagar anticipadamente la revisión eléctrica. Una vez que está aprobada está pagado, digamos, la revisión eléctrica, se sube el plano eléctrico a una página web, a un programa que ellos tienen dentro de una página web. Esa información con el proyecto eléctrico y todos los planos y toda la información técnica a ellos les llega y se les informa mediante esa página web y proceden a la revisión dentro de los 7 días de que ingresó ese proyecto. Hacen la primera revisión y de ahí devuelven las correcciones que ellos consideren pertinentes o porque hay error en el proyecto o porque falta información en el proyecto. Ya lo voy a mostrar yo cuáles son esas indicaciones que indica el revisor en la primera etapa de revisión, digamos, revisión 1. Las revisiones no pueden ser más de 3, si hay más de 3 hay que pagar nuevamente la revisión de los proyectos. Por lo general en la tercera ya se resuelven todas las discrepancias que haya
entre el criterio del revisor, que es el criterio de aplicación y reglamentación, y el proyectista. Y ya en la cuarta etapa, una vez que el revisor ya dio por aprobado todo el proyecto, porque se hicieron todas las correcciones que ameritaban corregirse, ellos aprueban ya o dan la orden de que se imprima, se firme y se eleve la documentación ya firmada por el que ejecutó el proyecto, y para que el revisor firme y dé conformidad a que se cumplió la aplicación de la reglamentación AIA en ese proyecto eléctrico. Ese proyecto ya firmado por el revisor se puede ser presentado a la municipalidad para completar el pliego del inmueble, en el que ya existe el proyecto de arquitectura aprobada, en el que ya existiría el proyecto de estructura también aprobado, y las instalaciones complementarias, como son en el caso de instalaciones hospitalarias, son las de los gases que se usan dentro de las instalaciones sanitarias, y en algunas ocasiones, algunas instalaciones particulares que amerite ese tipo de instalación, como por ejemplo el servicio del sistema contra incendios, si el edificio amerita por la superficie y por las dificultades que tienen de evacuación, que va a colocarse un servicio de bombeo de agua, y ya sea aspersores o mangueras para poder utilizar en el caso de un siniestro. Una vez ya completado el pliego, la municipalidad da el conformidad del proyecto completo y la habilitación para que se ejecute el inicio de obra. Para dar inicio a la obra, digamos, y recién se puede iniciar la obra. Donde el proceso de la obra puede ser que tengan visitas municipales o no, eso depende de la complejidad, pero sí hay visitas por lo general de Profixa para ir aprobando sector por sector, o bien aprobado toda la obra completa en cuanto a los requerimientos de que tiene este instituto del Estado que vigila la correcta ejecución de la obra para ponerse en servicios, en este caso el servicio médico, ¿no es cierto? No sé si alguien está llamándome, espera un cachito que voy a ir al chat. ¿Están todos conectados? Sí. Le voy a mostrar ya el proyecto ya armado para ser elevado a la revisión. Como es un proyecto de mucha superficie, se tenían que realizar en varias páginas, en una escala, si no me equivoco, es 1,75. La escala se indica acá en la carátula. Los planos están entonces, la vista en planta en una escala 1,75. Y como eran varios pisos, se dividió tanto los pisos en varias hojas como el circuito de iluminación separado del circuito de toma corriente. Muchas veces si incluimos los dos servicios, los circuitos de iluminación y el circuito de toma corriente, se complica mucho el dibujo y se vuelve poco entendible. Entonces, por lo general es conveniente hacer una planta con todo lo que es circuito de potencia, de distribución, toma corriente y fuerza motriz, en este caso sería aire acondicionados, y hacer otro plano con lo que son toda la distribución de los circuitos de iluminación. Acá tenemos, en el rótulo por general está indicado el plano de instalación eléctrica, instalación de corriente fuerte, sería instalación de tomas corrientes. Acá están indicados los circuitos de tomas corrientes, con los respectivos tableros desde la acometida, en la planta, no sé si el 1, espera un cachito. ¿Dónde veo el número? No sé si la lámina número 1. La lámina 2 de 9. No sé qué pasó con la 1, si esta. Esta es la lámina 3 de 9. Parece que no abrí la 1. ¿Qué pasa? Espera un cachito. Voy a abrir la 1. ¿O no está? No está la 1. Sí, está la 1. Sí, era de toma corriente. No sé por qué. Perdón. Esta es la de toma corriente de la planta baja. Esta es la planta baja. Acá está la acometida.
los tableros de medición. Esto es una medición indirecta, tenemos un tablero de medición, el tablero de los transformadores de intensidad, la toma primaria y el tablero principal. La acometida subterránea, desde la columna que está en la vereda, y la instalación subterránea del tablero principal al tablero seccional general, que estaba un poquito más adentro, sería este. Aquí se acuerda que en este edificio tenía una sala técnica donde ubicábamos el tablero principal, y esa sala técnica se comunicaba con todos los pisos, con otras salas técnicas. Como vemos acá, este es el primer piso, este es el segundo piso. Hay un espacio técnico también donde estaría subiendo la montante, conformada por una bandeja portacable donde llevaríamos la alimentación para cada piso. Entonces está dibujado en esta hoja, en la hoja 1 y hoja 2, todos los circuitos de toma corrientes y de fuerza motriz. En la fuerza motriz que vemos son los equipos de aire acondicionados que están en cada local, ¿sí? Acá tenemos la planta baja, en los consultorios del primer piso, está todo dibujado en azul, con los evaporadores, perdón, son evaporadores, pero en realidad este es un equipo de aire acondicionado central, donde el compresor estaba en la terraza y los evaporadores estaban en cada piso. Tenemos, entonces, toma corrientes y aire acondicionado en cada piso. Planta baja, primero piso, sería... Ah, perdón. Ay, este cosito se me corrió por acá, me está mareando. Ahí está. Planta baja, primero, segundo. ¿Qué pasó? Me meto otra hoja. Me estoy enredando, disculpe. Primer piso. Este tendría que ser el segundo piso. Acá está. El segundo piso, tercero y la terraza. En la terraza estamos los equipos de aire acondicionados que alimentan con cañería de gases cada evaporador en cada piso. Entonces tenemos dos planos que serían la distribución de los circuitos de toma corriente. Luego tenemos de iluminación, también planta baja, primer piso, segundo piso, y debe estar tercer piso, el cuarto piso, que es sala de máquina prácticamente, y la azotea donde estarían los tanques elevados y la terraza. Esta es la terraza, este está por arriba de la terraza, una subterraza, digamos, donde están los equipos de aire acondicionado y el sistema de tanques elevados. Una parte alta. O sea, acá ya tenemos los planos de iluminación, de toma corriente y fuerza motriz, ¿no es cierto? Estamos en el plano 4. Lo voy a ir cerrando, porque si no se me está haciendo un bollo. El plano 5, este también cerramos. El plano 5 es toda la protección de pararrayos. Esto no lo vimos porque es bastante complejo para verlo en este curso. Si podemos lo vemos al final, pero en definitiva es un plano donde se dibuja la estructura del edificio, porque recuerden que hemos dicho muchas veces que en uno de los sistemas de bajada de descarga atmosféricas, cuando tenemos pararrayos, es utilizar la misma estructura de hormigón armado para incorporarle dentro de ese hormigón armado un hierro dulce de 10 milímetros de diámetro, que recorra toda la estructura de hormigón armado, que esté interconectada, ya sea mediante soldadura o ataduras. Acá, por ejemplo, vemos dos casos de uniones. Bueno, está pensado nada más que, estaba proyectado acá que sean uniones con soldaduras. Esto sí es ataduras entre hierros este hierro agregado al hormigón armado, que más allá del hierro que se calcula para la resistencia sismo-resistente de la estructura del hormigón armado, se incorpora un hierro dulce de 10 milímetros, como ya dije, recorriendo vigas y columnas, y se interconectan, se conectan en cada nudo de vigas y columnas, de esta forma como está indicado acá, mediante soldadura o mediante atadura. La atadura tiene que tener una condición particular de atadura para que se cumpla las condiciones de garantizar la continuidad eléctrica entre los hierros. Bueno, se dibuja entonces la estructura del edificio, por eso decimos que la estructura debe estar aprobada junto con los planes de arquitectura, y es otra de las informaciones que nos tenían que facilitar
el arquitecto o el dueño del edificio para que hagamos el proyecto eléctrico. Acá está representado el método de las esferas rodantes de arriba del edificio y las puntas colocadas de tal forma que esa esfera rodante que indica la posibilidad del contacto de un rayo con el edificio sean absorbidas por las distintas puntas captoras. Estas líneas verdes que vemos acá, de 2 metros de altura, son las lanzas o caños donde en la punta tenemos, en la punta de ese caño tenemos la punta captora. La punta captora está representada acá. Puede ser una punta captora de una sola punta o de varias puntas, de 3, 4, 5. Eso no es relevante, digamos, la cantidad de puntas. Lo importante es que tenga una punta como el mínimo y esa punta sea la que utilicemos en la posición de esa punta para verificar que esa esfera rodante, que es la influencia de la carga eléctrica en la nube, que al tomar contacto con la estructura puede producirse una descarga. Esto no es sí o sí, no es en condición, no es condicionante que esa esfera toque el edificio, efectivamente cada vez que haya una tormenta haya una descarga, sino depende de las condiciones tanto del terreno como de la nube. Pero si hay la posibilidad de que esta descarga se produzca, las puntas captoras son las que van a dar el camino de recorrido de esa descarga atmosférica y llevarla a la Tierra. Entonces, esta punta captora están unida a la estructura del hierro de la construcción. Acá se ve alguna representación. Tenemos el caño que soporta la punta captora, un cable de acero, perdón, de cobre desnudo de 50 milímetros, a una plaqueta de bronce. Espera un cachito que amplié y se me fue todo para abajo. Esta placa de bronce está soldada a ese hierro que le agregamos en la estructura del hormigón y esto unido con un cable de cobre a la punta captora. Eso se cumple en todas las puntas. Entonces, una vez que haya una descarga en cualquiera de esas puntas, estas corrientes van a recorrer las vigas y columnas de todo el edificio, va a equipotencializar todo el edificio al mismo valor de tensión para que ninguna persona que se encuentre en su interior tenga posibilidades de tocar dos partes constructivas con distinto potencial. O sea, la idea de este sistema es equipotencializar todo el edificio al nivel de la tensión de la descarga, o al nivel de la tensión que se produzca por la tensión de contacto, esa bajada de ese rayo a tierra. En la tierra hay una malla que está ahí dibujado, a ver si lo vemos acá. Este sería la planta baja. Hay un anillo de un un cable de cobre de desnudo de 50 milímetros que forma un anillo cerrado y a ese anillo cerrado están unidos los hierros de la construcción mediante un chicote de cobre. Creo que lo vemos por acá. En este dibujo se ve el detalle constructivo. Este trazo verde, este es el hierro de la construcción agregado al hormigón. Se suelda a eso una planchuela, esa planchuela va a una plaqueta de bronce, y la plaqueta de bronce tiene tornillos donde se conectan cables para conectar un electrodo dispersor por cada bajada y una interconexión con el cable de conductor desnudo enterrado en el suelo, ya sea en el subsuelo, si hay subsuelo, o en la planta baja del edificio. Este cable que está acá es el que cierra el anillo y el electrodo es una condición que indica el reglamento que por cada bajada de una punta captora en la azotea debe tener una jabalina o un dispersor dedicada a esa descarga, particularmente. Más allá de que si analizamos las impedancias de los circuitos de bajada, podemos decir que quizás el conductor enterrado tenga menor impedancia que la jabalina, o sea, la máxima corriente de descarga se va a dispersar en ese cable desnudo de cobre que está en el suelo. Para resolver esto, la verdad es que hay que analizar un reglamento completo conformado por 4 libros y un quinto, que es el que contiene resumida esta parte de los cálculos para estimar la necesidad o no de la instalación de pararrayos. Este es un sistema de cálculo, como le dije, está en la parte del reglamento 91.303. A veces me olvido el número. No sé si lo tengo por acá.
No me acuerdo el reglamento exactamente cuál es el número, no lo tengo indicado, está en la memoria técnica. En la memoria técnica, que lo veremos, está en la última hoja, está indicada cuál es el reglamento a aplicar. La verdad que me está fallando la memoria. No sé si es 90, 500, 305, sí, el 91, 91 305, o 92 305, el reglamento de la EA, y tiene 4 partes básicas, la 1, 2, la 3, 4, y la parte 11, en donde en la parte 11 hay un estudio simplificado para realizar estos cálculos que vemos acá y definir la necesidad o no de la colocación del pararrayo según eh, todas las condiciones constructivas de utilización de ese edificio. De allí sale el diámetro de la esfera rodante con que hay que analizar, y si se va a utilizar retículas para equipotencializar los suelos de cada piso, esa retícula debe tener una retícula, o sea, de cables o hierro de la construcción que formen cuadrados de 5 por 5 metros. De hecho, la malla cima de los suelos de la construcción, si están interconectados a ese hierro de bajada, o ese hierro que interconectan todas las estructuras de hormigón, tanto vigo y columna, cumplimos con esta condición de equipotencializar todos los suelos y todos los pisos del edificio, inclusive la planta baja, colocando en el contrapiso de la planta baja también esta malla cima interconectada con los hierros de la construcción. La idea es que todo lo que sea hierro esté interconectado y efectivamente mediante soldaduras o mediante grampas que garantice la conexión y que sea durable en el tiempo. Bueno, esto se lo explico, pero no es un tema mucho más amplio para considerar, pero forma parte del proyecto eléctrico, ¿sí? Es la verificación de la utilización o de sistema de bajada de rayos y cómo se instala en su interior. Acá, bueno, acá vemos la estructura de hormigón, cómo está todo lleno de recorridos posteriores de la construcción, en vista de corte en altura y de cada planta en particular. Acá a la planta se agregó un hierro de la construcción dentro de cada suelo, porque las dimensiones me da una cuadrícula mayor de 5 por 5 metros, entonces para garantizar que potencialidad se agregaba en cada losa un hierro de la construcción que no estaba ni en viga ni en columna, sino que estaba inserto en la misma losa. Con esto lo cerramos. La lámina 6 ya pasa a ser, si no me equivoco, la lámina 5, ya empezamos a mostrar los esquemas unifilares de los tableros. Primero está el de la acometida, la medición indirecta de la acometida. Este esquema constructivo está aprobado por la empresa distribuidora, la municipalidad de Salta en particular, y el COPAIPA, en un acuerdo en el que decidieron cómo se debería construir y cómo se debería dibujar o representar en el plano eléctrico la medición indirecta. Y este es el resultado de ese típico, digamos. Todas estas indicaciones que están acá son lo que están en la página del COPAIPA, donde vemos la acometida de la empresa distribuidora. Es algo ya tipificado por la empresa distribuidora. El tablero principal, recuerden, el tablero principal tenía un módulo BIGI, en este caso está representado de esta forma porque es un módulo que se inserta en la parte inferior del interruptor automático. No es un módulo independiente, sino que está inserto en el mismo dispositivo. Ese bloque es un bloque diferencial que tiene esta característica. El ajuste va desde 30 mA con un disparo instantáneo hasta 10 A con disparos a partir de los 30 mA pueden ser selectivos o temporizados. Selectivo significa temporizados. Y esa temporización va de 0 a 3 segundos. En este caso, en el proyecto se especificó que el instalador, cuando instale este dispositivo, tiene que regular el dispositivo de cabecera a una corriente igual a 1 IN, o sea, 250 amperes, la corriente de disparo a 5 veces la corriente ajustada, en este caso sería 5 por 250, sería 1250 amperes. Esto tenía posibilidad de regular como un paso intermedio. ¿Se acuerdan que los interruptores tenían un disparo térmico, un disparo instantáneo y un disparo temporizado? En este caso el ISD tiene una temporización de 2 segundos
para hacer una escala y garantizar la selectividad de las protecciones con los interruptores que se encuentran en el tablero seccional general. Esto lo vamos a ver, si quieren, en el próximo proyecto, que va a ser el proyecto de un edificio industrial, donde vamos a tener que utilizar 2 o 3 interruptores automáticos en cascada, y ahí podemos observar cómo se utiliza este tema de poder regular el disparo instantáneo del interruptor automático para garantizar la selectividad con la que se encuentra aguas abajo. Y como tiene incorporado un interruptor diferencial, tiene un ajuste de 300 mA en la corriente de disparo de fuga a tierra y temporización de 60 segundos. Los diferenciales disparan a una corriente que corresponde, por ejemplo, los diferenciales de 30 mA disparan cuando la corriente de falla es 5 veces la corriente de la sensibilidad, o sea, 150 mA en un tiempo de 40 milisegundos como tiempo máximo. Y acá estamos viendo que este interruptor va a disparar por arriba de ese tiempo en 60 milisegundos. 60 milisegundos. O sea, eso garantizamos que ante una falla, todos los diferenciales de 30 mA disparen antes que este interruptor que se encuentra en la cabecera y que si dispararía cortaría toda la energía del edificio. Con eso le estamos dando entonces selectividad. Allá vimos la selectividad amperométrica en cuanto a la corriente de disparos por sobrecarga y cortocircuito, y acá estamos viendo la selectividad del disparo diferencial ante una falla de corriente que ocurra aguas abajo de este tablero principal. Luego está el tablero seccional general. Recuerde que este nombre se le asignaba al tablero que estaba luego del tablero principal. Cuando el tablero principal no existía circuitos terminales o circuitos terminales, y no salía de él otro circuito seccional. O sea, entonces la línea que sale del tablero principal es única y llega a este tablero seccional general, por eso se denomina con este nombre, tablero seccional general. Y de este tablero seccional general teníamos líneas de circuitos que eran para los circuitos de planta baja, tenemos circuitos de iluminación, de pasos de escalera, de pasillo, de posto, iluminación de oficina, iluminación de baño, iluminación de escalera. Acá tenemos una línea de iluminación de accesos, tiene un diferencial independiente para ese circuito, algo que recomienda el reglamento, pero que no es obligatorio. En este caso sí tiene un diferencial exclusivo para que es iluminación de la fachada o del acceso. Luego tenemos toma corriente del buffet y barra, toma corriente de secretaría oficina, oficinas que están en la parte delantera del edificio, servicios de corrientes débiles, alimentación de centrales telefónicas o un rack que hubiera en ese lugar. Y luego están las líneas seccionales para los distintos, en este caso sería para el TC1, el TC3, TC4, TC5, TC6, TC8, recuerden que el TC7 se alimentaba a partir del T6, el T5 se alimenta a partir del TC4, por lo tanto no están representados en esta esquema unifilar. Del TC4 salía la alimentación del T5, por lo tanto acá no lo vemos, y hay un salto de los tableros. De T4 falta a T6, del T6 a T8, el T9 está alimentado a partir del TC8, por lo tanto no se indica en este plano, en este esquema unifilar. Pasamos al TC10, que era de la planta, de la cuarta planta, TC1 de la azotea, y TC12, que era del sistema o del tablero de aire acondicionado que se encontraba en la azotea. Hay un tablero de ascensor que también sale a partir del tablero seccional general. Alimenta el sistema de izado o de movimiento del ascensor, en una palabra. Sí tenemos un descargador de sobretensiones, compuesto por un elemento que es compuesto, que tiene integrado térmicas y el dispositivo de sobretensiones integrado en el mismo dispositivo. Por eso tenemos solamente un cable de alimentación a ese conjunto y un cable de salida a la barra equipotencial principal, que está conectada, fíjense que esto está representado acá, a un sistema de puesta a tierra integrado por la malla en el subsuelo y los distintos electrodos que están instalados en el subsuelo. Acá hay un cartelito que dice que L1 y L2, la longitud de estos dos cables,
como tenemos que acotar siempre, debe tener una longitud no mayor de 50 milímetros. De 500 milímetros, perdón, son 50 centímetros. Eso recordemos que era por una cuestión de la alta frecuencia de las fallas a tierra que puede ocurrir en una caso de descarga atmosférica o descargas provocadas por maniobra de ESA que tienen una frecuencia tan alta, de tal forma que tenemos que tratar que la impedancia de ese cablecito sea lo más corto, la más baja posible. Y eso se logra modificando la longitud del cable a la mínima expresión. Por eso en el momento de construir el tablero eléctrico y hacer el tablero topográfico, este conjunto lo tenemos que colocar lo más cercano a la entrada. Si hay una barra de distribución, en el punto más cercano de la barra que sale del tablero principal, y una barrita equipotencial en la parte inferior de este dispositivo, aunque sea una barrita de 7 o 10 centímetros, donde se descarga el descargador y donde se conecte el sistema puesta a tierra. Y allí se interconecta, como vemos acá, mediante otro conductor, se interconecta la barra equipotencial o barra BPT, que es la barra puesta a tierra del tablero, donde se conectan todos los circuitos de salidas que van todos los circuitos de protección o los cables de protección que van a acompañar a los distintos circuitos terminales o circuitos seccionales. Tenemos el tablero principal y ya empiezan a aparecer los tableros seccionales, ¿no es cierto? Tenemos el primer tablero seccional acá, el TC1, supuestamente sería el TC1. Tablero TC1, alimentado del TCG. Esta expresión hay que colocarla bien, correctamente. Acá yo no sé si hice, o está, creo que no está plasmado el esquema en árbol. El esquema en árbol es muy importante colocarlo para que tengamos conciencia de las interconexiones que hay entre los tableros. Y estas indicaciones no le erremos y no cometamos el error de colocar incorrectamente de dónde se alimenta cada uno de ellos. El tablero principal, el tablero interseccional 1, se encontraba en la planta baja, en la segunda parte del edificio, en la parte trasera, y eso alimentaba también circuitos de iluminación. Por ejemplo, hay una sala terapéutica que era la sala esa donde estaban las camillas y creo que había, no sé si estaba, sí, había una sala con camilla para masajes y 2 salas médicas de terapeutas para tratamientos terapéuticos, ¿no es cierto? Está el gimnasio, el pasillo que forma parte de los tratamientos terapéuticos, los baños y vestuarios que se encontraban cerca del fondo del edificio y cerca de la piscina también era para tratamientos terapéuticos, iluminación de sauna, pausa de máquinas. Tengo un circuito acá independiente en cuanto al diferencial para la iluminación exterior de la piscina. Recuerda que en la piscina había que tener mucho cuidado con las bocas de iluminación, tenían que estar por arriba de 2,50 metros, alejado del alcance de las personas que estén en ese momento en la piscina utilizando los servicios de la sumersión en el agua. En ese caso la piscina era para uso médico, así que no es para distracción, ¿no es cierto? Recuerden que este edificio era para todo uso médico. Aquí hay tomas de usos generales y tomas de uso especial. Esto es una reserva equipada, no me acuerdo por qué se dejó, pero se dejó una reserva equipada, toma de uso especial. Como es un edificio de uso médico, habitualmente hay ampliaciones de servicios dentro de ese servicio médico, por lo tanto, a veces es conveniente dejar ya previstos circuitos equipados para que algún día, cuando se tenga que ampliar la instalación eléctrica, ya esté previsto en el tablero esa ampliación. Y aquí que tenemos sauna húmedo con un diferencial dedicado a sauna húmedo porque era de mucho consumo, consumía 10 kilovatios, si no me acuerdo, sí, consumo 10 kilovatios, y el sauna seco 6 kilovatios, así que necesitaba que sea un circuito especial para esas cargas. Si bien es una sola carga, porque es un circuito ACU, la alimentación única, un sistema del sauna húmedo y otro sistema del sauna húmedo, uno de 10 kilovatios y otro de 6 kilovatios. Y el otro es el último circuito, es una línea seccional que alimentaba el tablero de bomba de la piscina. Tablero de bomba de piscina, que estaría a continuación. Tenemos el tablero de bombas, el TC2. TC2 también se alimenta de TC1, y es el sistema de bombeo de agua
al tanque elevado. Como un sistema que tiene guardamotores y contactores, tenemos una parte de potencia y una parte de comandos, que siempre debe estar acompañando al circuito de potencia. Y por supuesto las referencias se cruzan con las referencias que tenemos en el plano de potencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la bobina del contactor K1, y en el circuito de potencia tendríamos el motor KM1. ¿Sí? La bobina del KM2 sería del segundo motor. En este caso tenemos dos motores para garantizar el bombeo al tanque elevado. Uno es backup del otro tablero, ¿no es cierto? Está backupeado para poder garantizar... Ah, no, pues sí. ¿Por qué tengo dos motores acá? GM1 y GM2. Y me aparece... A ver, pero cochito. Ah, no. Este es el tablero de la bomba de hidromasaje y de la bomba de filtro pileta, pero no era el tablero de la bomba de tanque elevado. Son los motorcitos que recirculan el agua de la pileta para pasarla por los filtros e incorporan hidromasaje para el servicio también terapéutico. Perdón, me equivoqué. Sí tiene puesto un reloj para que el sistema de filtrado de pileta se haga en fuera de horarios de servicio de la pileta, por ejemplo, en la madrugada. Entonces podemos programar que a la madrugada funcione el sistema de filtro de la pileta con tiempo temporizado según las necesidades y el volumen de agua que haya que filtrar. Esto sería una cuestión de confirmar con el que provee el sistema de filtro de agua cómo se regula el reloj horario ideal, que en el manual del tablero, de este tablero, se indique cómo debe regularse el tiempo de ese reloj horario, cuál es el tiempo mínimo de bombeo que se debe garantizar. Y por supuesto tiene los pilotos de señalización de marcha y lo de falla, ¿no?, de los dos motores. Esto es la representación de cómo se conecta un guardamotor trifásico con un motor monofásico. Se debe garantizar que los tres bimetálicos trabajen al mismo nivel de corriente para que no disparen por diferencia de corriente en cada uno de ellos. Porque una de las particularidades del guardamotor es que si hay una diferencia de corriente entre los relés o los bimetálicos que están en su interior, hace disparar el guardamotor. Entonces, para que esto no suceda, se tiene que hacer circular la corriente, recircular la corriente para que los tres bimetálicos circulen el mismo valor de intensidad. Como un circuito monofásico, la corriente que ingresa por L1 es la misma que ingresa por el neutro. Por lo tanto, fíjese que este bimetálico, este y este están sometidos al mismo nivel de corriente. El contactor se puede hacer lo mismo para aprovechar los tres contactos o directamente se puede utilizar solamente dos. Es una cuestión de decidir al momento de armar el tablero eléctrico. No hay una exigencia de esta conexión en particular. La hice para que quede como una alternativa de conexión. Este sí, creo que, a ver, es el tablero de la bomba del tanque elevado, del sistema de agua potable, para llenar los tanques elevados a partir del agua de la pileta. Si son bombas trifásicas, por lo tanto, debe instalarse un relé de falta de fase, secuencia, simetría, sub y sobretensión. La exigencia mínima es que sea relé de falta de fase y secuencia de fase. A este le podemos agregar el servicio sub y sobretensión para que salvar también al motor en el caso que baje la tensión por debajo del nivel que provoque calentamiento dominado o suba la tensión que por una cuestión de mayor tensión aumenta la corriente y también daña el motor. La tensión de servicio del automático es en 24 voltios. Esta representación es vieja, está mal ejecutada, debe ser la nueva, que es un rombo con este símbolo dentro de ese rombo. Capaz que está oculto y no salió impreso, pero no me acuerdo por qué. Entonces tenemos el circuito de potencia de las bombas. Acá alimenta un reloj, con el reloj hacemos la conmutación de estas dos bombas. Y acá hay un circuito de iluminación, porque una sala de bombeo que tiene iluminación independiente, ¿no? Por eso hay un circuito de iluminación en ese tablero. Y el circuito de comandos, está en caso, fíjense que acá coloqué una sola lámpara de disparo. Esto en realidad, si bien lo vemos abierto, cuando está conectado tendría que estar cerrado estos contactos. Y indicarme, perdón, están abiertos.
y se cerrará en el caso de que haya una falla. Algo está mal acá, ¿no? No me di cuenta, digamos. Porque son dos que están en serie y no se dé cuenta el revisor que está mal. Pero esto no está. Ah, esto falta la revisión. Quizá que en la revisión se dio cuenta que esto estaba mal. Yo me acabo de dar cuenta. Creo que después me lo corrigieron y se colocó directamente un piloto luminoso con cada relé o cada contacto auxiliar de los guardamotores que protegían los motores. Pues esto está mal, porque esto es una presentación antes de la revisión. No me di cuenta. Entonces ya vimos los tableros de la planta baja, que es el tablero principal, equipo de medición, tablero seccional general, TC1, TC2 y este el tablero de bombas. El TS3, que es el tablero de bombas. Todos estos están en la planta baja. Esperen un cachito, quiero ver si alguien se quiere sumar. Pero acá veo que hay 13. Ah, no está ahí. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, Miguel, en el tablero TC2 que estaba L1 y el neutro, no entendí bien el tema de las corrientes por los tres contactos. ¿A dónde me decías? ¿En este? ¿Acá? Sí, ahí, ese. Este es el esquema del dibujo que representa el guardamotor. El guardamotor, acordate que tiene bimetálicos, uno por cada polo, y tiene una bobina que por cada polo que sensa la corriente provocada por un cortocircuito. Este simbolismo que dice I+, significa que es la protección magnética en cada polo de ese guardamotor. Y este símbolo que es un recuadradito, que tiene este formato, es una línea quebrada, como vemos acá, representa los bimetálicos. El sistema mecánico que tiene el guardamotor es que vigila que si alguno de los bimetálicos se recalienta porque hay una sobrecarga, o hay una diferencia de corriente entre ellos, porque sucede que uno de los bobinados no está funcionando bien, o porque faltó esa fase, o porque pasa algo con ese bobinado, ese mecanismo hace disparar el guardamotor y abre el circuito y lo protege. Si nosotros no hiciéramos pasar la corriente por uno de esos bimetálicos, ese funcionamiento mecánico que es diferencial, o sea, uno de los bimetálicos se va a deformar distinto a esos otros, podría hacer saltar el guardamotor cuando esté funcionando normalmente, en condiciones normales de funcionamiento. Entonces, para evitar ese disparo diferencial, se hace esta interconexión de tal forma que las corrientes pasen a la misma intensidad por los tres bimetálicos. Fíjate, acá analicemos la corriente que pasaría a la carga. Si analizamos la que ingresa por L1, pasaría por este bimetálico, pasaría por este cable, que está un cable externo, ¿no es cierto?, que puenteamos este borne con este. Luego pasa por el segundo bimetálico y va a la carga. Bueno, por el contactor también hace este recorrido, va a la carga, retorna por el neutro esa corriente y pasa por este bimetálico y retorna al neutro. Entonces esa circulación de corriente garantiza que los tres bimetálicos trabajen al mismo valor de intensidad con la misma deformación. Ok. ¿Sí? O sea, cada vez que hagamos una carga, conectemos una carga monofásica con el guardamotor, deberíamos hacer esta conexión. Porque, Entonces recuerden siempre que haya un elemento que tenga un comando, ese esquema de comando hay que hacerlo a la par del dibujo de potencia. Y colocar, por supuesto, arriba, esquema auxiliar de comando, bombas de agua, indicando que ese esquema corresponde al cableado de comandos de estos elementos que están acá. Los guardamotores tienen contactos auxiliares, los contactores también tienen contactos auxiliares, que son los elementos que se representan acá. T1 es el contacto auxiliar del guardamotor 1, y T2 es el contacto auxiliar que dispara con el sistema de disparo del guardamotor, ¿sí?, del segundo guardamotor. Este símbolo está mal. Yo cuando hice este dibujo hace muchos años había hecho este módulo por este módulo o este simbolismo. En realidad el contacto auxiliar solamente para relé térmico, no era para un guardamotor. Porque el guardamotor puede disparar
por sobrecargas, como está representado en este esquemita, o por cortocircuitos. Faltaría dibujarle algo que represente también disparos magnéticos. No se hace de esa forma. Sí está correctamente esquematizado en la plantilla que yo le adjunté o que les compartí oportunamente cuando vimos las plantillas para armar esquemas unifilares. Pasemos a la próxima lámina, sería la lámina 6, la lámina 6 de 9. Esta lámina 6 que tiene acá la memoria técnica descriptiva del proyecto, están los otros tableros, los tableros de cada piso, el tablero 4, el 5, recuerde que el 5 se conecta al 4, esta salida que está acá es la salida para el tablero T5, TS5, por lo tanto hay una interconexión entre estos dos. Acá está el 6 y el 7, también esta salida que está acá es la interconexión de este tablero que ingresa al segundo tablero. ¿Sí? En este caso, el primer tablero tiene como interruptor de cabecera un seccionador. Ese seccionador alimenta un distribuidor, en el distribuidor tenemos un diferencial para los circuitos de ese piso y una salida para el tablero seccional, en este caso sería el 5. Y como cabecera en el tablero 5 tenemos un diferencial, y el diferencial protege todos los circuitos que están saliendo de ese tablero eléctrico, tablero 5. Lo mismo ocurre para TC6 con el TC7, y el T8 también alimenta T9, esta salida que está acá va a T9, también con la misma configuración ingresa como cabecera un tablero seccional, un interruptor diferencial, y de allí protege todos los circuitos. De esa forma garantizamos que todos los circuitos terminales tengan una protección diferencial. Me falta el tablero de la azotea. Acá está la memoria descriptiva. Este formato ha sido reemplazado, esto hace mucho, creo que en 2019, así que este proyecto es antes del 2019. Ya hay una plantilla distinta que yo ya se las compartí, donde está la memoria descriptiva. Esta, antes que la hacíamos con texto, ahora ya se hace completando una planillita, donde está toda esta información que vemos acá, está en esa planilla resumida y simplificada. Cerramos este, veamos el próximo. Acá tenemos el tablero TC10, TC11 y el TC12, que es el tablero del equipo de aire acondicionado. En este caso tenemos, bueno, el T10 tiene como cabecera también un seccionador porque de acá alimenta un tablero de servicio. Un tablero de servicio, un tablero de toma corrientes para hacer mantenimiento en la azotea, ya sea para el equipo del ascensor o para los equipos de aire acondicionado. Que quería el dueño del edificio que se colocara un tablero de servicio para poder surtir alimentación en caso de mantenimiento trifásica y monofásica a los técnicos que hagan mantenimiento. Bueno, acá también tengo de cabecera un seccionador y un diferencial para estos circuitos. Y el tablero de servicio es un tablero que contiene un diferencial también en su interior. Este es el tablero 11, que es el tablero que se encuentra en la azotea. Tiene también circuito de toma corriente, circuito de iluminación y un circuito de iluminación exterior con fotocélulas para prender las luces de la azotea. Y el tablero de aire acondicionado, que como tiene cargas muy importantes, tengo un diferencial por cada unidad principal. Estas cuatro que están acá son las unidades principales. Bueno, no puedo seleccionarlas. Este y este son las unidades principales y estos son los circuitos de los evaporadores. Como había un circuito por cada piso, bueno, yo determiné colocarle un diferencial por cada piso. Cuestión que si saltaba o se quedaba sin alimentación, solamente afectaba, o sea, había una falla de corriente en uno de los pisos, solamente afectaba ese piso y era fácil encontrar la falla y intervenir rápidamente para salvar el error y poner nuevamente en funcionamiento el sistema de aire acondicionado. ¿Cómo es un tablero trifásico? Bueno, se colocó piloto luminoso para indicar la presencia de tensión porque los 4 equipos estos son trifásicos. Los equipos deben tener su protección, tiene su tablero eléctrico y debe tener su protección por falta de fase y secuencia de fase. Por lo tanto, no se incorporan en este tablero esas protecciones y están incorporadas en cada unidad de aire acondicionado individual.
Esta es la alimentación del tablero de ascensores, ¿sí? Que únicamente la exigencia del proveedor de ascensores es que se alimente con un tablerito donde haya un corte general. Esto alimenta un tablero del ascensor. El tablero del ascensor tendría todos los comandos de los motores, de la iluminación del ascensor y los comandos para hacer el sistema de ascensor completo. Que es independiente a la instalación nuestra, es una instalación independiente que es provista por un proveedor independiente al que hace inclusive el proyecto eléctrico. Por lo general es un paquete que se compra completo y solamente nosotros le damos la alimentación para que de allí alimente su tablero de comando. Y acá hay muchos detalles constructivos de ese proyecto. Tenemos, por ejemplo, perdón, no puedo encontrar la barrita de movimiento acá abajo, no sé por qué se me... Un cochito. Ay, el miércoles. La barra de desplazamiento abajo no la puedo ver. No sé por qué. Se ocultaba. Este es el esquema de conexión en la intersección o en la interconexión, perdón, de las dos estructuras de hormigón armado que tienen una junta de dilatación. Esto que está en medio es una junta de dilatación. Tenemos dos estructuras de hormigón separadas una de la otra. El edificio estaba separado en dos partes, la parte delantera y la parte trasera, y una junta de dilatación al medio desde el subsuelo hasta el último piso. Entonces, como había transición de caños que pasaban de un lugar de la estructura de hormigón a la otra, para hacer esa transición se colocan una caja a cada lado de esa transición y se la unen con un caño flexible. Está exagerado esto, ¿no? Está exagerado un poquito el dibujo, pero es un caño flexible que me permite absorber los movimientos que hay entre las estructuras. Esos movimientos pueden ser iniciales, únicamente cuando se asienta el edificio, o puede estar transcurriendo durante la vida del edificio por asentamiento disímil entre una parte y la otra, porque siempre hay mayor peso en una que la otra, por lo tanto siempre va a haber un asentamiento diferencial entre una parte del edificio y la otra. Por eso esas transiciones entre dos estructuras de hormigón separadas hay que hacerlo con un caño flexible. Esta es una de las formas de resolverla. La otra es colocar un caño tipo buje para que ese caño se mueva dentro de un buje y tenga movimientos, por eso en mi caso son movimientos solamente horizontales. En este caso, le admite movimientos horizontales y movimientos verticales. De hecho, yo tengo una experiencia en un edificio en la que se armó el edificio, primero la parte estructural, o sea, todo lo que es hormigón armado, y el edificio era de departamento y tenía 3 torres o 3 componentes, digamos. La primera parte, que era la delantera, que daba hacia la línea municipal delantera de la calle, que era la estructura donde estaban los departamentos de la primera etapa. Luego había la segunda parte, que era todo lo que era circulación de escaleras y ascensores, que era un bloque de hormigón separada con la junta de dilatación, como vemos acá. Y la parte trasera era otra parte de hormigón armado, también separada de la parte de circulación, por una junta de dilatación. Habían contratado al momento de hormigonar un electricista que supuestamente tenía experiencia en obras de ese tipo, y había atravesado esta junta de dilatación al momento de hormigonar con cañerías de 32 y 40 milímetros para pasar a líneas seccionales de adelante a la columna o la torre de atrás que tenía departamentos individuales de la parte delantera, y separada de la parte delantera. Toda esa cañería que atravesaba esta junta de dilatación, se imaginan, estaban a la altura de las vigas, estaban atravesando por acá arriba. A medida que el edificio se fue construyendo, se fueron asentando en formas dispares, y esa cañería que atravesaba estos dos sectores de vigas se quebraron completamente y se separaron casi 1 centímetro. Había una separación, digamos, en vertical de 1 centímetro y en horizontal casi mínimo, pero en vertical se había separado de 1 centímetro. De hecho, toda la cañería que se había instalado al momento de terminar se ha quebrado, o sea, no servía más. O sea, se hizo un trabajo en vano porque toda la cañería, no tan solo la que estaba en esa transición de paso de la junta de dilatación, sino todo el resto de la cañería se había desperdiciado. ¿Por qué? Porque se tuvo en cuenta que cuando hay estructuras de hormigón separadas, hay movimientos diferenciales y sobre todo durante la construcción, donde el peso de la estructura van variando a medida que se van hormigonando cada una de ellas.
Y con más razón, si una se hormigonea antes que la otra, primero se hace la primera torre, después la segunda, seguro que va a haber movimientos diferenciales de una a otra. En otro edificio he visto que estoy hablando ya hace 20 años atrás, un edificio en la calle Pueyrredón, pasando a la calle Alsina, se habían hecho este traspaso de losa a losa con caño naranja, pero también embutido en la viga, ¿sí? Embutido en las vigas. Y el caño naranja pasaba desde una viga a la otra y no tenía, si bien tenía un poco de flexibilidad, pero no era suficiente para evitar que se rompa. Y evidentemente se rompieron todos los caños y tuvo que poner bandejas. Otra forma de resolver esto entonces es colocar bandejas y darle un poco de juego a esa bandeja para que tengan un desplazamiento horizontal y vertical que sea absorbido por el sistema de sujeción de las bandejas. Eso también es posible, pero también hay que garantizar que esa bandeja tenga la equipotencialidad correspondiente para que la que está a la izquierda de la estructura con la que está a la derecha estén correctamente equipotencializadas con el conductor que las recorre íntegramente. Cuando tenemos tablero a la intemperie, que sería el caso del tablero de la azotea, todos los accesos e ingresos de la cañería tienen que hacerse en la parte inferior, ni por laterales ni por la parte superior, salvo que este tablero esté embutido. Pero si está aplicado sobre el muro, todos los accesos deben hacerse por la parte inferior y siempre utilizando prensacables. No se puede perforar el fondo del gabinete, introducir la bandeja dentro del gabinete, sino que se hacen perforaciones circulares y tanto en los tramos de bandejas como en cañería se debe garantizar que ese borde que atraviesa o el cable que atraviesa el tablero tenga un buje de protección que garantice que no se lastime la aislación y no haya una posible falla de aislación en ese elemento. Y tampoco se pierde el grado de estanqueidad del tablero. Si un tablero está a la intemperie, debe tener un grado de protección IP54. Entonces yo debo garantizar que ese ingreso de cable no me rompa ese grado IP de ese producto. Entonces todo el ingreso se hace, la bandeja se interrumpe unos centímetros antes del tablero eléctrico, el cable ingresa al tablero eléctrico, como en este caso, con prensacables. Los dos ingresos de la derecha son con caños si no me equivoco, caños de 110 milímetros, porque eran cables de mucha sección. Por tanto, se usó caños de norma IRAN 13.350, con pared de 3,2, y son caños de PVC que se utilizan para los sistemas de desagüe de cloacas. ¿Sí? Ingresa al tablero y por supuesto que estos bordes que ingresan al tablero deben protegerse de una forma para que no sean bordes filosos y puedan lastimar el cable. Entonces recuerden que todo tablero eléctrico que se encuentra en intemperie debe ingresarse por la cara inferior, por el borde inferior del tablero eléctrico, para evitar el ingreso del agua y la pérdida de estanqueidad de ese tablero. Pero siempre que hay cables enterrados hay que representar cómo se entierra ese cable. En este caso tengo caños, esta perforación, un error ahí en el relleno, pero en realidad estos son dos caños de 110, como está en un subsuelo, se ha dejado una reserva, si bien era suficiente con dejar un caño, se dejó una reserva del segundo caño porque era un piso terminado que si alguna vez se requiere hacer otra alimentación, como ocurre muchas veces en instalaciones hospitalarias, donde alquilan un sector o médica, o edificio médico, se puede alquilar un sector del edificio para poner, por ejemplo, un tomógrafo. Y el tomógrafo muchas veces no tiene tanto consumo que no se puede conectar el tablero existente, se debe colocar un segundo tablero, ya sea por la cuestión de consumo o porque el dueño del edificio quiere alquilar o subalquilar ese servicio de tomógrafo a una tercera persona, cosa que ocurre habitualmente. Habitualmente ocurre que los tomógrafos, los resonadores, se incorpora a un edificio médico, pero con un servicio de alimentación independiente para poderlo alquilar con el servicio integrado también de medición de energía, considerando que la energía es un insumo muy importante de este tipo de servicios, ¿no? De equipos electrónicos de alta performance, digamos. Un esquema de cómo se accede de la cámara donde acometemos con los caños que van enterrados, como acometemos de las cámaras al tablero eléctrico. Siempre debe resguardarse que la curva de acceso desde la cámara de inspección al tablero sean curvas amplias para que el cable que se inserte se de falsa instalación y radio y curvatura sea
mayor que el mínimo permitido, ¿sí? Por lo general, estas acometidas se hacen con codos de 45 grados para tener un radio de cobertura bastante amplio. Estos son tableros interiores, en donde el prensacable se encuentra en la parte superior. Fíjense que la bandeja nunca ingresa al tablero, sino que los cables que vienen por la bandeja ingresan al tablero eléctrico mediante el empleo de prensacables. Es un ejemplo de montaje de la bandeja portacables. Ejemplos de la interconexión del cable de equipotencialización de las bandejas portacables, el conductor de equipotencialización. Ya vamos a ver en la segunda parte de hoy, vamos a profundizar el tema de la instalación de bandeja portacable, qué se debe considerar al momento de instalar bandeja portacable en una instalación eléctrica. Lo fundamental es la equipotencialización de todos los tramos que conforman parte del sistema. Acá, como tenemos una curva vertical con eslabones independientes que están abulonados, la bandeja portacable es recorrida por este conductor de equipotencialización con una sección mínima de 6 milímetros y una máxima de 25 milímetros cuadrados. Puede ser un cable desnudo de cobre o puede ser un cable verde-amarillo de cobre. Norma IRA, en este caso como uso hospitalario, sería norma IRA 62.267, que corresponde a un conductor unipolar de color verde-amarillo con un forro o con la parte aislante libre de halógenos. Acá hay un elemento de conexión de ese cable a la bandeja portacable para equipotencializarla, hacer el contacto eléctrico, digamos, entre el cable desnudo. Por supuesto que acá se pela, se conecta a la grampa y se conecta la bandeja portacable con ese cable desnudo. Y se aprovecha la misma grampa, que es una grampa doble, para sacar un chicote e interconectar el eslabón de la curva vertical. Acá tengo otra conexión. Se puede utilizar también una grampita que viene de cobre, una grampa tipo C, que mediante una grampa pinza indentadora yo puedo unir el cable de 25 con un cable de 6 y hacer una derivación para conectar los dos otros eslabones del tramo, de la curva vertical. Por supuesto, el tramo vertical también debería estar conectado a este conductor. O sea, el conductor de equipotencialización lo que tiene es poner al mismo potencial todos los elementos que forman parte. Acá está, la interconexión del tramo vertical de la bandeja. Si toda bandeja de portacable, entonces es recorrida parte de los conductores de protección que acompañan a los circuitos terminales o circuitos seccionales. Se encuentra un segundo cable de color verde amarillo desnudo que tiene la función de equipotencializar todas las masas metálicas. No es el mismo del de protección, siempre es distinto. O sea, siempre la bandeja va a tener por lo menos dos conductores de tierra. Uno que es de equipotencialización, que va unido a cada pieza de la parte metálica de la bandeja, y el de protección que va desde barra equipotencial principal del edificio a la barra de puesta a tierra de cada tablero eléctrico, o en su defecto de las cargas, si hay un circuito terminal que recorre la bandeja. Aquí está el ejemplo de una conexión de una caja de salida de esa bandeja con los cables para hacer una derivación de esa bandeja portacable mediante una caja de conexión con borneras. Acá yo vengo con el cable, ingreso con el prensacable a la caja, y realizo la conexión, pelo el cable, conecto la bornera, y luego de esa caja saldría con una cañería. Sería una transición de bandeja a cañería plástica en este caso, porque se recuerden que la cañería habíamos elegido que era cañería libre de halógenos, pero de material aislante. Acá hay la derivación en cada piso, como de la bandeja montante salía a cada tablero en cada piso. Tenemos un ejemplo de cómo saldríamos de ese cable, por ejemplo, el tablero en el primer piso. En la sala técnica tenemos un tablero de ese piso, entonces la bandeja está a la par de ese tablero transcurriendo desde la planta baja hasta la azotea. Allí va una derivación de la bandeja portacable, una bandeja más finita de 50 milímetros, y el cable subterráneo directamente ingresa al tablero mediante un prensacable. Esa sería la interconexión entonces del tablero al sistema de montante de la bandeja portacable, que ya la mostramos a continuación, que es un dibujo que se debe representar cuando tenemos varias plantas en una instalación eléctrica. Cuando tenemos más de una, la alimentación de la planta baja a la planta alta se hace mediante un sistema de conexión de montante. Puede ser una montante solamente un piso o varios pisos, como en este caso.
Este caso es muy esquemático, se dibuja los niveles, los distintos niveles. Tengo planta baja. En la planta baja está el sistema de puesta a tierra, que sería la interconexión de varias jabalinas, que están conectadas también a la bajada de pararrayos, ¿no es cierto? Acá está esta bajada que representa la bajada de pararrayos, y las líneas horizontales son los hierros de la construcción de la estructura de hormigón armado, que potencializa todo el edificio. Acá tenemos, al nivel del piso, tenemos la toma primaria de la alimentación de la distribuidora, los transformadores de intensidad por medición directa y el medidor propiamente dicho, que mide a partir de los transformadores de intensidad. La conexión del tablero principal, una cámara de inspección para hacer la instalación subterránea, y esa instalación subterránea llegaría al TCG. Del TCG parte de la montante, estaría dibujando la montante, y un cable que va a cada tablero en cada piso desde esa montante. Del TCG también alimenta el TC1, TC2 y TC3, TC1, TC1, TC2, por lo tanto están esas canalizaciones en la planta baja. Esto en azul, el circuito de baja tensión del sistema de automático del tanque elevado, ¿sí? Por eso está dibujado en azul. Y en la bandeja portacables ya van a ver que cuando es baja tensión, se debe colocar una pantallita en la bandeja, que es una banda divisoria, como está representada acá, y ese cable en baja tensión debe recorrer por ese lugar toda la bandeja portacable. Se la idea es que ingrese a este sector, y por este sector llegue hasta la azotea, y de allí salga, de este sector salga a la automático que está ubicado en el tanque elevado en la azotea, ¿no es cierto? Entonces vemos que cada piso sale un cable que alimenta los tableros de cada piso. Acá tengo una cañería, un cable que me alimenta los evaporadores de cada piso. Alimenta los evaporadores de cada piso que vienen desde la azotea. Igual que en el piso siguiente, en el subsiguiente, en el primero, segundo y tercer piso. Este ya sería a nivel de terraza, donde tenemos el tablero de ascensor, el tablero de la sala, del ascensor, y también tenemos espacios comunes de la escalera y los pasillos o pasos que se encuentran allí. Y por último, el TC11, que es arriba de la azotea en un piso, donde están los equipos de aire acondicionado, el tablero TC12. Está la baliza, porque es un edificio que tiene más de 12 metros, hay que colocarle baliza. Esto viene alimentado directamente de la planta baja. Y el sistema de automático de tanque, que informa al sistema de bombeo cuando el tanque elevado se vacía y amerite llenarse y que funcionen las bombas, ¿no es cierto? También a esta altura tenemos los pararrayos, que está representado por esta línea, las puntas de pararrayos. O sea, este esquema representa todas las instalaciones en una vista en alzada del edificio, pero esquemáticamente. Esto se debe realizar cada vez que hagamos un edificio que tenga más de una planta, ¿sí? Si tiene 2 plantas, deberíamos hacer una montante indicando cómo sube de esa montante al segundo piso. Está solamente baja tensión, no está analizado en este proyecto lo que es muy baja tensión. Y fíjese que acá tengo cortes en la bandeja para indicar cómo los cables van recorriendo cada tramo de la bandeja, ¿sí? Acá, si bien están enumerados los cables que recorren esa bandeja, a la derecha hay un corte transversal, que sería este tramo F en la azotea, donde están los 3 cables de 3 unidades exteriores, los cables de las unidades de evaporadores. Luego está la bandeja en cada piso, ¿eh? Este es en planta baja, primero, segundo, tercero y cuarto piso. Cómo los cables van acompañando al sistema, y de allí van a ir saliendo a cada sector y van a ir decreciendo la cantidad de cable a medida que yo... Lo que debo verificar es que quede una reserva que sea mayor del 20% en su espacio longitudinal transversal de la bandeja. O sea, la distancia entre esta y este espacio disponible debe ser el 20% de la longitud total de la bandeja. Gráficamente se observa que sí cumple esa condición en todo su trayecto. Acá se puso una bandeja muy ancha porque, como les repito, es un uso hospitalario o uso médico. Frecuentemente están aumentando carga o servicios, por lo tanto, siempre va a haber la posibilidad de que se incrementen cables
que provean del tablero seccional general a un piso X donde esté instalado ese sistema nuevo o de ampliación. También se representa en cortes y en vista en planta todas las áreas o las zonas húmedas donde no se pueden colocar ningún dispositivo eléctrico. Aquí está la zona 0, la zona 1, donde no se puede poner ningún dispositivo eléctrico, como toma corriente, interruptores en efecto o luminarias, alimentada con baja tensión. Está indicado en zona 1, 0 y 1, donde se puede colocar. Acá también el tema de, este creo que es la pileta de natación. La pileta sería esta área de acá. En la zona 0 es donde la persona se sumerge. La zona 1 es por arriba de ese lugar, que tiene una altura, no me acuerdo si era 2,25, porque no está puesta acá. 2,25 metros, si no me equivoco, no me acuerdo si es 2,25 metros o 2,50 metros. No la acoté, seguro que me la han observado en alguna parte para que le ponga la cota acá. No la puedo medir porque estoy en PDF, así que después veremos si me lo han corregido. Esta es una vista en corte, una vista en planta, donde está la zona 0, la zona 1. Son lugares en los que no se pueden colocar hasta cierta altura ninguna luminaria. Por eso yo decía que en la zona de pileta, las luminarias que se han colocado, no sé si a 2,50 metros o a 3 metros de altura para que estén fuera de la zona 1. Sí se puede instalar en zona 2, pero la zona 2 prácticamente es un pasillo que ya es de ingreso al edificio. Acá también en la zona 2 es un pedacito de esta salida en la que se puede colocar un toma corriente o luminarias menos de 2,25 metros de altura. Está la zona de duchas, donde no se puede instalar nada. ¿Sí? Está esquematizado para que el instalador no ponga ninguna caja en las zonas que no están permitidas. ¿Qué otros detalles? Bueno, están todos ya conductivos, cerramos esto, vamos a la próxima lámina. Esta lámina ya tiene las planillas, que son la planilla de carga, si no me equivoco es esta. Esta es la planilla de carga, donde están todos los tableros eléctricos y todos los circuitos. Están unificados en una sola planilla porque están todas conectadas al tablero seccional general y al tablero principal. Por lo tanto, todos los tableros, estos se van a ir cargando en el tablero seccional general, que en este caso creo que está arriba. Ahora yo lo dibujo al revés. El tablero seccional general lo pongo abajo y el tablero más alejado lo pongo arriba, como representando, digamos, esa ubicación en el espacio. Acá están todos los tableros seccionales que están indicados acá abajo. O sea, en definitiva, en el TCG se colocan los resúmenes de cada tablero que están analizados en cada parte de la planilla. Tenemos el tablero TC1, el TC2, con sus subtotales. Esos subtotales son los que se trasladan al tablero seccional general. Por ejemplo, esta línea, TC1, son todos los valores trasladados de los resultados del subtotal que se obtiene en esta fila. De esa forma se va a armar. Después van a ver que en las correcciones que me hicieron, yo había hecho esto individualmente por cada tablero, después me recomendaron que componga todos los tableros en una sola planilla. Por eso está compuesto en una sola planilla todos los tableros. Y realmente le digo que es muy práctico hacerlo de esta forma. Me reduce el espacio en la lámina y se hace mucho más entendible cuando lo hago de esta forma. Y acá hay un resumen del tablero eléctrico, donde está definida la potencia instalada, el factor de simultaneidad, la potencia máxima simultánea, y la que voy a contratar, en este caso voy a contratar 105 kilovatios. Ah, está mal expresado acá, está mal acá, ¿no? Seguro que me lo han corregido, porque esto sea en vatios, no sea en kilovatios. Y la corriente simultánea máxima que puede ocurrir en las distintas fases. Como es imposible lograr un equilibrio perfecto de fases, siempre va a haber alguna fase que esté más cargada que la otra. De ahí viene que se toma como la corriente simultánea máxima 212,50 amperes y es con la que se va a dimensionar el cable de la alimentación del TP o del equipo de medición hasta el TSG. ¿Sí? Acá abajo hay una planilla de corrientes admisibles, que yo ya le mostré que esta planilla ya la incorporé a la planilla de carga, porque hay muchos valores que se repetían, por lo tanto, la primera parte de la planilla la simplifiqué agregando las últimas columnas a la par de la columna de la planilla de cargas. Eso ya lo vimos, ya lo analizamos en otra ocasión.
Y otra, la planilla local, es que en realidad después de tener el plano, la planilla de Profix aprobada, donde está indicada qué norma se aplica en cada local, tengo que confeccionar la planilla de locales. La planilla de locales tengo que definir e indicar cuántos son los puntos de utilización mínimos según el tipo de local. Los baños, por ejemplo, tienen un punto de utilización para iluminación y uno para toma corriente. Los dormitorios puede ser, depende de la superficie, 1 o 2 puntos y X cantidad de toma corrientes. Para eso, para elegir en la sala que es un uso médico, tendría que revisar la reglamentación AIA, la 710, mientras que para son locales normales, debía observar la 771, ¿sí? La norma AEA, la parte 771. Y el 710 para aquellos locales que sean de uso médico. Acá le voy asignando la cantidad de bocas. Con esta cantidad de bocas asignada a cada local, voy a ubicar las bocas en cada local. Luego de ubicadas las bocas, armo los circuitos. Armados los circuitos en la vista de planta, voy a pasar a la planilla de carga, armando los distintos circuitos, poniendo la potencia, calculando corriente, verificando la caída de tensión, verificando la corriente admisible y eligiendo los conductores adecuados para cada sector y las canalizaciones adecuadas para cada sector, ¿no es cierto? Y acá terminaría el proyecto completo ya, si estuviera todo bien. Hemos visto que esta es una presentación inicial, que hay varios errores que hay que corregir. Creo que la segunda revisión esta, si no me equivoco. Que esta revisión que está acá corresponde, fíjese que acá arriba hay archivo que dice R01, están las correcciones que se hizo en el proyecto inicial, ¿sí? A pesar de eso, se trasladaron errores que todavía estuvieron en los planos que hemos mostrado recién. Acá fíjese que esta es la primera presentación que hice, donde cada tablero estaba armado individualmente, con todos los detalles del encabezado de cada línea en la parte posterior, y había mucho espacio en vacío. Entonces el corrector me dijo que unifique todo en una sola planilla, que elimine el espacio vacío y que integre todos los tableros en un solo tablero. O sea, de esta parte que está todo marcado en fucsia, se pasó a lo que vimos recién. En la planilla local hay unas correcciones. Estas son las correcciones que hace el revisor eléctrico cuando yo le pasé el PDF para que los revise. Acá, por ejemplo, dice indicar influencia externa correspondiente a estos casos, consultar la EA 9374, parte 3, y secciones 7.1 y 7.2. Esto es importante en los revisores, que cuando hacen revisiones siempre nos indican dónde tenemos que referenciarnos para corregir lo que ellos nos están observando, ¿sí? Por ejemplo, esta es la revisión de la planilla de cargas y esta es la planilla de locales. Acá hay una nota que dice, estas son notas que deja el revisor, que dice eliminar todas las filas vacías y corregir el error indicado en las mismas, corriente admisible y otros. Hay unos valores de corriente admisible que hay que revisarlo, quizás por el método de canalización mal elegido. Voy a ver si, no sé, puedo ver desde la hoja 1. Bueno, vamos salteando. Acá tengo las revisiones que se hizo sobre los esquemas unifiliares, que dice acá no cumple, no coincide con lo indicado en la memoria. Ah, bueno, había un error. Esta es la presentación inicial, decía 125, cuando en realidad la corriente era 212 amperes, por lo tanto el interruptor tenía que ser de 250 amperes, por eso está marcado el error. Corregí la simbología porque como era un interruptor automático con bloque diferencial, este simbolito estaba mal, había que colocar un recuadrito que indica que es un bloque diferencial. Esta es una nota para agregar a la cometida, dice, la conducción de esta cometida debe ser acordada con la empresa distribuidora y ajustarse a la norma EA 95-150. Esta norma EA, sobre la que yo tengo un curso armado que lo dicto cada 2 años, es un curso donde se habla de cómo se deben construir las acometidas en todas las alimentaciones a inmuebles en la República Argentina, porque es una norma EA donde indica qué condiciones deben cumplir todos los elementos que se instalen en la acometida.
Por eso la hace de referencia para este tipo de acometida. Este es un esquema típico que estaba aprobado por EDESA, pero que estaba en una etapa de transición, no era el definitivo. De hecho, creo que hubo algunas modificaciones, pero menores, siendo esta la última representación, si no me equivoco. Aquí hay otro esquema que dice: el esquema unifilar debe ser de color negro, se puede hacer puesta a tierra o conductor de protección de color verde. Bueno, habrán visto que en la que yo les mostré estaban todos los trazos en color negro. Ok, hay errores de dibujo, que dicen que tratan de corregir lo máximo que pueden. Aquí hay problema con el conductor, posiblemente, no sé qué dice, hay que ver qué dice el mensaje. Esta es la simbología de la bandeja portacable. Bueno, como no había ninguna identificación al costado, este símbolo no sabía el revisor de qué se trataba. Había que poner al costado de ese símbolo, que ese símbolo se representa a la bandeja portacable de los cables que salen del tablero de sección en general y que recorren la montante. Ah, acá había un error, acá dice 16 milímetros y acá estaba colocado 6. Es el error. Hay un error, no hay coincidencia, digamos, entre un valor y el otro. Acá que dice: corregir la simbología y norma del transformador. La simbología estaba mal, incorrecta. Cuando la puse mal también, porque no era esa la correcta. La correcta es el rombito ese con los dos círculos interiores y la pantalla conectada a tierra. Acá hay otro error que dice: ten en cuenta que para este circuito, aparato de utilización es zona 1. No me acuerdo qué era, pero bueno, había que ver con más detalle. En el recuadro dice: el unifilar se revisará completamente una vez corregidas las inconsistencias con el resto de la documentación. Ah, por eso había correcciones que quizás salieron más adelante. Esta otra revisión. Acá fíjese que no estaba dibujada la montante correctamente, sino que estaba dibujada en el mismo esquema del dibujo. Y lo que se pide, que la montante sea algo, no un dibujo constructivo, sino que un dibujo esquemático como lo vimos recién. O sea, el que vimos recién ya era una corrección de esta observación que hizo el corrector. No quería este tema de representación, sino un dibujo esquemático. Entonces se eliminó lo que es el dibujo del edificio en sí en corte y simplemente se dibujó la montante. Acá dice: realizar esquema de equipotencialidad especificando en detalle el cumplimiento de la norma de la 710.9.1.3, igualación potencial adicional para el subgrupo 1. Bueno, son observaciones que va dejando el corrector. Acá que tenemos sobre el esquema, no hay muchas correcciones, pero sí hay un detalle acá. Dice que hay que describir cómo se mitigan las tensiones de paso y de contacto según la EA. Ahí está. La EA de pararrayos, en el 92.305, sí me la acordé, yo dije 503 y es 92.305-3.8.1 y 8.2. Bueno, hay que recurrir al reglamento, ver qué dicen esos puntos y hacer un comentario con respecto a la equipotencialidad de los suelos. Acá no se respetó el contenido del rótulo de acuerdo al plano de arquitectura aprobado, por eso hay una observación ahí. Acá hay que revisar el trazo continuo, en los dibujos, la referencia estaba mal dibujada acá. Acá no estaba estudiado la zona de pileta y la zona húmeda, entonces pidió que se indique la zona 2 con ese rayado que hicimos, que le mostraba hace rato en los detalles constructivos, que se indique la zona 2, la zona 1 y la zona 0 para garantizar que el instalador no instale nada en esos lugares. Se supone que el instalador conoce el reglamento, así que se representa para que él tome conciencia de esa situación. ¿Por qué está 2 veces acá? No sé por qué hay dos revisiones, que hay una nota aparte. En la sala grupo 1 no verifica los puntos mínimos y o distribución de los circuitos. La cantidad de circuitos a colocar en la sala de grupo 1 están indicados en el reglamento 710 y no en el 771. Y para hacer la distribución acá se aplicó el 771. Por lo tanto, hay que recurrir al
reglamento 710, para verificar la cantidad de puntos de utilización, en este caso, que son consultorios. Y, si no me equivoco, en el lugar de revisión requería mayor cantidad de bocas que la que se había colocado originalmente. Bueno, ahí también más o menos una muestra de cómo se sube el proyecto y cómo me lo entregan revisado los revisores eléctricos, ¿sí? Todo esto hay que solucionarlo, resolverlo y volver a elevar, subir los planos en PDF para que el revisor verifique que se corrigió todo lo que yo planteó y se corrija, como indicó en una de las hojas, recién los esquemas unifilares para que coincidan con las planillas de carga y coincidan con la distribución en planta de las bocas. Este es un paneo general del proyecto ya terminado. Fíjense todos los contenidos que tienen que tener el proyecto. No me alcanza con solamente la distribución en planta, sino que tengo que acompañar los esquemas unifilares, tengo que acompañar en los detalles constructivos que ameriten pertinentes según la complejidad de la instalación eléctrica, y esa documentación está solicitada, son todos los elementos que están solicitados acá son los que están requeridos en el reglamento. Si revisan el reglamento donde habla de proyecto eléctrico, si no me acuerdo que es el 9364 parte 3 y el parte 7, habla de la presentación de la documentación y ahí están todos los ítems que deben acompañar nosotros le llamamos pliego técnico del proyecto. Porque a veces, aparte de esta información que está toda plasmada en un plano, también puede estar acompañada, por ejemplo, con la factibilidad que nos entrega la empresa distribuidora, con el proyecto de evacuación, con el plan de evacuación que tenga el edificio, o el plan de seguridad del edificio, donde están marcadas los caminos de fuga, la ubicación de los puntos de iluminación de emergencia, de los carteles de señalización de salida, de los matafuegos, para que estén, donde están los matafuegos debe tener un nivel de iluminación adecuada, y un nivel de iluminación adecuado para la ubicación de los tableros eléctricos en las distintas posiciones. Son información, como también así la planilla de Profixa que hemos visto, que está compuesta en este proyecto de 7 hojas, también se debe acompañar como pliego eléctrico para ser revisado por los correctores. Y por supuesto acompañar el plano de arquitectura que esté visado por el municipio, que el municipio esté de acuerdo de que ese edificio se pueda construir en el lugar donde se construye y con las condiciones de arquitectura que ameriten según el tipo de utilización de ese edificio. Bueno, entonces el legajo técnico se sube a esta web de los correctores eléctricos y ellos proceden a la revisión. Una vez que se hicieron todas las correcciones que pide el revisor y él aprueba, recién el pliego eléctrico pasa a una etapa de aprobación que consiste en imprimir los planos, firmar por el proyectista, llevarlo a las oficinas de administración de Copaipa, entregarlos y allí ellos se encargan de poner el sellito que certifica que la instalación cumple con la reglamentación AEA, que la firma del profesional es un profesional matriculado y que el plano cumple con el trámite que corresponde a la aprobación del pliego técnico eléctrico, ¿sí? Acompañado con todo lo que ya le indiqué anteriormente. Y ese ya pliego eléctrico aprobado es el que se eleva al municipio para que haga la aprobación definitiva. Por lo general, el plano eléctrico es el último en ingresar porque previamente ya tiene que estar aprobado la arquitectura, previamente ya tiene que estar aprobado el de estructuras, y quizás en paralelo al de eléctrico también se acompañe el de incendio, aunque el de incendio también marca pautas para que el eléctrico alimente un sistema, si un sistema de bombeo eléctrico, y algún elemento particular del sistema de incendio también sea alimentado por la instalación eléctrica. Así que en definitiva, el eléctrico sigue siendo siempre el último proyecto con el que se apliega ya el pliego final que está en el municipio, y este municipio puede entregar ya el inicio de obra de ese inmueble, o el permiso para construcción del inmueble. ¿Alguna consultita? Me gustaría ir a un descanso de unos 15 minutos. Si quieren, recapaciten, piensen en alguna consulta, me la hacen después. Después, en la segunda parte, vamos a ver reforzar lo que es canalización de bandeja portacables
para ver todo lo que vimos acá en detalle conductivo de las montantes. Y en el próximo proyecto vamos a empezar en la próxima semana, que es el proyecto ya de una planta industrial, en la que se va a aplicar muchas cuestiones industriales en la construcción de la instalación eléctrica. Así que vamos a un descansito de 15 minutos, son las 20:40, sería a las 20:55. ¿Me parece bien? 20:55, nos vamos a juntar para continuar con la segunda parte. Ok, con el dedito levantado. Ok, perfecto. Bueno, sigan conectados porque yo los dejo conectados, solamente paro la grabación y después volvemos